se mueve en esa manera. Entonces, hace muy pocos años, fíjense que fue en el 2015, los postulados que empezaron a presentar los científicos, entre ellos Einstein, Boyle, Heisenberg, y toda una serie de estudiosos en todo el mundo que empezaron a comprender más y a tratar de elucubrar la manera de entender cómo es que funcionan las partículas al interior de los átomos, porque se dieron cuenta que era de una manera tan extraña. Tu audio, doctora, por favor. Entonces, ¿se hacía rato que se había perdido el audio? No, apenas. Apenas, ok. Entonces les estaba explicando en esta diapositiva que hubo un experimento hace poco, en el año 2015, en una escuela de investigación en energía nuclear en Lausanne, en Suiza, en donde lograron demostrar las teorías que se habían planteado en el siglo XX, que a pesar de no haber sido demostradas con objetos que se pudieran ver, ya habían tenido aplicaciones como la creación de la bomba atómica y todo el desarrollo en tecnología que se ha visto en los últimos casi 100 años. Y fue el poder demostrar que la luz y la energía se comporta como onda y como partícula, ¿cierto? Este experimento lo lograron, esto que estamos viendo aquí no es un dibujo, eso es la vida real, esto es la manera como los científicos lograron capturar el fenómeno cuántico de que la energía, la luz, se comporta o como onda o se comporta como partícula. Y este experimento, fíjense que apenas lo lograron sacar en el 2015, pero dio un empuje grandísimo, porque ya se pudo desarrollar más tecnología que pudiera capturar y controlar los fenómenos cuánticos, pero a una escala de nanómetros, o sea, ya no de lo micro, sino de lo nano. Lo nano significa 1 por 10 a la menos 9, son frecuencias muy pequeñitas, un 0 con 8 ceros adelante y un 1, eso significa que la unidad se divide en partes demasiado pequeñísimas, mucho más pequeño que una millonésima parte. 1 millón son 6, nada menos 6. Y por debajo de eso todavía vamos hasta la menos 9. Así que ese experimento se hizo con nanocables, con haces de electrones, y lograron demostrar esto, que solamente era teórico hasta el 2015. Pero resulta que ahora, pues ha ido avanzando muchísimo la tecnología, gracias a que los padres de la física cuántica, entre ellos este científico premio Nobel que se llamaba Niels Bohr, él logró demostrar no solamente lo que habían explicado los científicos de principios del siglo XX, sino demostrar que siempre que el átomo, estamos hablando de un átomo, los electrones se mueven en diferentes órbitas, y que en esas órbitas, pues, como ellos se mantienen cerca a otros átomos, ellos están permanentemente compartiendo electrones. Entonces se los pasan de un átomo al otro, y entonces los electrones tienen que estar cambiando de posiciones de órbita. Pero como esa posición, cuando sale, como en el caso, digamos que este electrón estaba en esta primera órbita y subió a la siguiente órbita, él no se puede quedar en esa órbita porque queda en lo que se conoce como una posición metaestable. Entonces, al regresar, emite energía, y esa energía que emite es lo que llamamos fotones, ¿cierto? Todo esto que vamos a estar hablando hoy tiene que ver muchísimo con los fotones de luz, porque básicamente todo en el universo es luz, ¿sí? En el año 1801 hubo un científico, un investigador de origen inglés, que desarrolló lo que se conoce como el experimento de la doble rejilla, ¿sí? Y este señor, que se llamaba Thomas Young, pasó un haz de luz
a través de una rejilla con dos fisuras, y observó que cuando la luz pasaba, pues la imagen que se observaba era una onda, ¿cierto? Una onda de luz. Esto se quedó como una observación, ¿cierto? Pero después, cuando siguieron observando, esa onda a veces no era onda, ¿sí? Pero no entendían qué era lo que pasaba. Y fue solamente hasta un tiempo después, porque observaban a veces, era esto, en lugar de ondas, observaban una cantidad de cintas de partículas allí. Entonces, esto llamó muchísimo la atención de los científicos porque descubrieron algo interesantísimo. Este científico, Niels Bohr, 100 años después demostró que cuando un haz de luz se hace pasar por una rejilla, si se observa y está presente la conciencia del observador, ese observador colapsa con su pensamiento, con su observación, la energía y se volverá partícula solamente si es observada. Pero si no es observada, se manifiesta como onda. Eso hizo una gran revolución en el mundo de la física, porque los científicos no podían creer que eso pudiera estar pasando, ¿sí? Entonces, ahora, después de más de casi 160 años, ya entonces ahora sí lo tenemos muchísimo más claro. Tenemos centros de investigación en distintas partes del mundo en donde se está investigando y se está demostrando que es muy cierto lo que inclusive está enseñado por los mayas, por los hindúes, desde hace muchos años por gente sobre todo de Oriente, que lo que nosotros estamos percibiendo como la realidad está solamente en nuestra cabeza, que es lo que estamos creando nosotros con nuestros pensamientos y con nuestra interpretación de la realidad. O sea, toda la realidad que yo creía que era, es solo, pero para mí, pero no es la misma realidad para el resto de la gente. Y esa situación generó pues tremenda preocupación entre los científicos porque no entendían cómo era posible que sucediera, ¿cierto? Entonces, siguieron avanzando las ciencias y hoy en día tenemos neurociencia, biología molecular, tenemos la epigenética, la misma física cuántica, tenemos una cantidad de ciencias que finalmente empezaron a investigar sobre el mismo proceso y se dieron cuenta que definitivamente es cierto, el cerebro solamente es un receptor de información y eso ya lo hemos repetido en algunas sesiones. Entonces, uno de estos científicos del siglo pasado, que se llamaba Werner Heisenberg, él trabajó inclusive con Hitler y fue de los que se llevaron después de la guerra. Este señor postuló el principio de incertidumbre, porque es que resulta que cuando se observa la energía, se ve un movimiento de cositas allí, pero realmente nunca se sabe dónde está esa bendita partícula, porque en el mismo momento en que tú la observas ya ella no está ahí, ¿sí? Y fuera de eso, entonces los científicos dijeron, bueno, pero entonces si no podemos medirla, si no podemos saber dónde está, entonces, ¿en dónde es que se genera el proceso de colapso de las partículas? O sea, esto no está ocurriendo ni siquiera en esta dimensión. Y ese principio de incertidumbre fue el que empezó a mostrarle a los científicos que si querían seguir entendiendo, tenían que pensar en que la realidad era interdimensional. Y entonces eso pues los hizo darse golpes en la cabeza durante varios años porque se dieron cuenta que efectivamente sí era cierto. Heisenberg, que
promulgó el principio de incertidumbre y luego el de no localidad. No se puede saber exactamente dónde está el electrón o el fotón. Y fuera de eso, que ese concepto de no poder saber dónde está, entonces generó lo que se llama el principio de indeterminación cuántica. O sea, en la física cuántica se cambiaron todos los postulados filosóficos porque realmente ya no estamos hablando de algo, del determinismo que teníamos con la física clásica, sino de que todo lo que está ocurriendo, está presentándose en este instante, lo estamos creando en este instante, pero se está modificando de acuerdo a qué, a la manera como pensamos, a la manera como sentimos y a la manera como interpretamos la realidad. Entonces, fíjense que esto fue cambiando muchísimo la manera como se entendía el universo. Y a eso agréguenle otro de los principios fundamentales de la física cuántica, que es lo que se conoce como el entanglement. El entanglement en español significa entrelazamiento cuántico, que prácticamente lo que está diciendo es que las partículas transfieren información una a la otra independientemente de la distancia en la que se encuentre, ¿sí? Entonces, normalmente las partículas siempre andan, siempre son parejas, si hay una positiva y una negativa. Lo que hicieron estos expertos o estos científicos fue lograr separar las partículas y sacar una, y hay un experimento que se hizo en España, en las islas, ¿cómo es que se llama? Bueno, no recuerdo el nombre de las islas, son varias islas y entonces empezaron a separar partículas primero de una isla a la otra, luego después la llevaron a Japón y luego la llevaron al otro lado del planeta y se dieron cuenta que independiente de la distancia, lo que yo le haga a una partícula, inmediatamente la otra lo está experimentando independiente de la distancia y del tiempo. Y eso pues generó pues tremenda situación también, porque se dieron cuenta que las partículas tenían unas propiedades muy extrañas, ¿sí? Por eso le dicen, por eso decían en el experimento, vamos a poner una partícula aquí y otra en las antípodas. Las antípodas es un término mitológico que quiere decir como bien lejos, en donde, mejor dicho, ni nos imaginamos dónde es. Entonces, el fenómeno que se presenta es que inmediatamente en el laboratorio separaron la partícula, empezaron a movilizar información hacia esta partícula y esa información se empezó a mover hasta que llegó a la otra partícula y estando a distancias pero grandísimas y la otra partícula reaccionó, ¿sí? Entonces de ahí nació otro principio de la física cuántica, dice que todo lo que tiene el mismo origen y haya interactuado, esto inextricablemente se mantendrá unido. Y esa palabra inextricable se refiere a que es muy confuso y difícil explicarlo, pero es verdad, está ocurriendo, ¿sí? Entonces, debido a eso, pues las investigaciones fueron ampliándose a otros niveles. Entonces, por ejemplo, yo sé que ustedes deben haber escuchado que, por ejemplo, cuando a una persona le hacen un trasplante de corazón o de cualquier órgano, resulta que hasta la personalidad del individuo cambia. Y es porque, acuérdense, ese riñón, ese corazón, ese órgano estuvo en el cuerpo de otra persona y está llegando a un nuevo cuerpo, independiente de la distancia, independiente de que el otro personaje se murió, la información de las dos partículas se sigue manifestando. Y ahí entonces han profundizado en una cantidad de experimentos, incluyéndose en distintas universidades en el mundo. Y ahí hay algunos, por ejemplo, que cuentan que no solamente es un tema de pertenencia digamos, a un otro individuo. Hay un experimento muy famoso que cuenta que en la Armada norteamericana tomaron células madre del cordón umbilical de varias señoras que habían tenido bebé, ¿cierto?
Y entonces le dijeron a un actor que cogiera un pedacito del cordón umbilical y como que le hablara y le dijera y experimentara sentimientos de rabia, de resentimiento, de odio, y resulta que los resultados de esas emociones se empezaron a ver en la muestra, en el otro pedacito que tenían los científicos, pero a distancia del lugar donde se encontraban. Entonces, esto le empezó a mostrar que no solamente afecta la parte física, sino que las emociones también se afectan cuando una persona está conectándose con otro ser humano y puede que no esté presente o puede que esté a distancia, y sin embargo lo que está sintiendo lo está percibiendo la otra persona al otro lado del planeta. Así que fíjense que solamente el año pasado, en el 2022, estos tres personajes, Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger, recibieron el Premio Nobel de Física por haber demostrado que esto que acabamos de decir es completamente cierto. Lo demostraron científicamente. Entonces, cada vez que se logra entender o por lo menos tratar de entender todos estos postulados, pues nos sorprenden más las cosas nuevas que están saliendo. Por ejemplo, fíjense que Stephen Hawking, que murió pues hace poco, él nos sacó del pensamiento de la física lineal, del pensamiento lineal, porque siempre nosotros fuimos, o sea, inclusive todavía manejamos el concepto del tiempo como pasado, presente y futuro, como la trilogía tradicional. Y resulta que en la dinámica de la física cuántica el tiempo no es lineal, el tiempo es circular, ¿cierto? Y realmente lo que existe solamente es el tiempo presente. El único tiempo en el que los seres humanos podemos construir, podemos desarrollar, es en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, pues para poder ir entendiendo todo esto, más sorprendente es que al buscar información al interior del átomo, se encuentran con más de 100.000 partículas más pequeñas que el electrón. Y que definitivamente un átomo en temas de masa es prácticamente vacío, porque el 99.99999% de ese átomo es vacío, y solamente el 0, con 4 ceros adelante y un 1, eso es materia. Entonces fíjense lo importante, lo increíble de esto. Si uno se imaginara un estadio y en la mitad de este estadio colocáramos una pelotica de fútbol como esta, de golf, el núcleo del átomo, que es donde están los protones y los neutrones, sería de ese tamaño, en la mitad de la cancha, y los electrones estarían volando por todo el borde externo del estadio, o sea, estarían volando por todo este sector. O sea que la distancia que hay entre el núcleo y las órbitas donde se mueve la energía de los electrones es grandísima, hasta el punto de que hay otra afirmación científica que dice que si nosotros juntáramos la materia de los 8.000 millones de personas que hay en este planeta y nos quitaran todo el vacío, todos cabríamos en 1 centímetro cúbico de azúcar. Ahí cabríamos todos. Imagínense de qué estamos hablando. O sea, nosotros nos creemos forma, digamos, con una consistencia rígida, y resulta que antes, al contrario, la mayor parte de lo que somos es totalmente hueco, vacío, ¿sí? Entonces, ¿qué es la luz?
Finalmente, la luz es una radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas que están portando información, ¿cierto? La velocidad en la que nos enseñaron que se movía era 300.000 kilómetros por segundo y se decía que esa era la máxima de la velocidad que podría haber en física. Pero esas partículas que hay dentro de la luz se comportan como partículas o como fotones cuando están observados, ¿cierto? Y lo increíble es que se mueven a una frecuencia de 10 a la 14. Ustedes se imaginan, serían, un 10 a la 14 sería un 1 con 13 ceros adelante. Y esa es la frecuencia en la que se movería la luz. O sea, es tan rápida que realmente las partículas, ustedes van a ver ahora que estas partículas subatómicas que nunca han sido vistas, solamente le logran tomar el rastro por las fotografías que están logrando tomar los aceleradores de partículas, pero cuando no las observamos, ellas vuelven otra vez a su estado de onda en el vacío. Pero ellas no viajan, ellas lo que hacen es aparecer y desaparecer. Entonces, pero ¿cómo así que aparecen y desaparecen? Entonces, para poder explicar eso, los científicos explican lo siguiente. Imagínense que este es el átomo, esta es la partícula, ¿sí? En el momento en que yo la estoy viendo aquí en tercera dimensión con mis ojitos, llega un momento en que la partícula se me desaparece y vuelve y me aparece otra vez, pero por acá. Y resulta que, entonces, ¿qué pasó en el recorrido entre este punto y este otro punto? Pues que resulta que la partícula se movió en 7 niveles de energía haciendo un spin, y cada que se mueve pasa a una frecuencia más alta que ya no es visible por el ojo humano. Entonces pasa de una frecuencia de 1 por 10 a la menos 3, a la menos 6 o a la menos 9, que es la visión humana, y después pasa a la menos 12, a la menos 15, a la menos 18 y a la menos 21, y vuelve y baja, y cuando aparece vuelve otra vez a la 1 por 10 a la menos 3, o a la menos 6 o a la menos 9. Entonces se dan cuenta, es un spin, es un giro que hace la partícula a una velocidad, pues imagínense, a la velocidad de la luz. ¿Eso qué nos está diciendo? Que las partículas que están constituyendo nuestro propio cuerpo, que se están moviendo a semejante velocidad, realmente están prendiéndose y apagando, o sea que nosotros como que aparecemos y desaparecemos permanentemente. Entonces, si este universo subatómico funciona de esta manera, con esas oscilaciones periódicas de energía, trasladándose esa energía de más frecuencia a menos frecuencia, y sabiendo que cada vez que hacen todo ese proceso están llevando información, están portando información, que tiene una capacidad infinita de almacenamiento de información y que están imprimiendo constantemente un registro de todo lo que está pasando. Por eso es que tenemos memoria. Entonces, eso lo hacemos con partículas desprendidas de la luz que llamamos fotones o también quantums, ¿sí? Y ellas se mueven en esta radiación electromagnética, rayos gamma, rayos X, infrarrojos, punto cero, la parte visible, y esa energía de los distintos valores depende de la frecuencia. Para poderlo explicar, ahora se lo voy a mostrar en una gráfica. Pero en tiempo, eso fue, digamos, como a finales del siglo XX. Ahora, la actualidad es que lo que está mandando la parada en términos de entender cómo es que funciona todo ese mundo micro, o ese mundo subatómico, es que es lo que se conoce como la teoría de cuerdas, donde su principal, digamos, promotor es el doctor Michio Kaku. Este científico, entonces, nos está explicando que es que las partículas realmente no son punticos, sino que son como una especie de cuerditas muy pequeñitas en valores de nanómetros, ¿cierto? Que están vibrando durante el espacio-tiempo
en diferentes dimensiones, en más de 4 dimensiones, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de las dimensiones y de las capacidades que tienen nuestros sentidos que son tan limitadas, entonces no nos imaginamos, por ejemplo, que un biofotón puede estimular en el ojo más de 100.000 reacciones químicas. Imagínense esto. O sea, nosotros no nos damos cuenta ni siquiera el poderoso ser que nosotros somos. Entonces, para poderles aclarar un poquito todo este rollo que les estoy contando, existen 7 niveles de dimensiones, ¿sí? Entonces, si imaginamos esta pirámide, en lo que se conoce como punto cero, o sea, vacío cuántico, de donde se origina todo, ese punto, que es el punto cero, si pudiéramos medirlo, estaría a una temperatura de menos 268 grados centígrados. Y en ese punto, o en ese nivel de realidad, no existen ni siquiera las partículas. Ahí solamente lo que hay es energía, ¿sí? Vamos a ver ahora en otra gráfica cómo va bajando la energía. Entonces, la energía en este punto cero empieza a bajar frecuencia. Aquí se supone que está a 1 por 10 a la menos 21. 1 por 10 a la menos 21 es un 0, y 20 ceros y un 1. Eso sería 1 por 10 a la menos 21. Y la frecuencia sería súper mega rápida en ese punto. Entonces, cada uno de los niveles dimensionales va dando origen al siguiente. Entonces, en esa parte de punto cero empieza a bajar la frecuencia y empiezan a aparecer unos granulitos que se los voy a mostrar ahora y dan origen al siguiente nivel que se llama rayos gamma y es 1 por 10 a la menos 18, ¿cierto? En este punto encontraron lo que apenas en el 2012, mire, estamos en el 2023, hace muy poquitos años, le encontraron lo que los científicos comentaron como si fuera la partícula de Dios. Y ahora les voy a explicar por qué. Luego sigue bajando la energía y baja a la frecuencia de los rayos X. Y en esa frecuencia, entonces ya empieza a la primera partícula, ¿cierto? Y ya aquí en la frecuencia rayos X, que es más bajita, 1 por 10 a la menos 15, empiezan a aparecer los protones y los neutrones. Y luego ya sigue bajando la frecuencia a la frecuencia ultravioleta y ahí ya empiezan a aparecer los electrones en los átomos y a aparecer la primera plantilla perfecta de lo que va a ser un ser humano. Esto es lo que se conoce como el cuerpo azul. Es la frecuencia ultravioleta. Y allí ya hay electrones, pero todavía estamos en la potencialidad de generar un cuerpo físico. Después sigue bajando la frecuencia a la luz visible, ya llegamos a 1 por 10 a la menos 9, y ahí se genera lo que se llama el campo morfogenético, ¿cierto? Que es el origen de la forma de lo que va a ser ese cuerpo. Después sigue bajando la frecuencia a 1 por 10 a la menos 6, que es la frecuencia infrarroja. Y por último, baja hasta la frecuencia hertziana, en donde ya tenemos este cuerpo físico, ¿sí? Este es el cuerpo de carne y hueso, y este es el cuerpo, digamos, eléctrico, ¿sí? Entonces, fíjense que en cada una de estas frecuencias también tenemos distintos niveles de conciencia. Entonces, en el nivel hertziano, pues está el subconsciente, en el nivel infrarrojo está la conciencia social, en la luz visible la frecuencia de la conciencia despierta, el ultravioleta es una frecuencia puente, y ya después en los rayos X la frecuencia es de la superconciencia, en los rayos gamma la hiperconciencia, y ya en el último nivel, que es el infinito desconocido, la ultraconciencia.
Entonces fíjense que todo en el universo está organizado en esa forma y nosotros apenas estábamos creyendo que lo único que existía era lo que podía ser percibible por la luz visible. Entonces estábamos muy desubicados porque estábamos viendo la realidad por una rendija demasiado pequeñita, cuando la mayor parte de la realidad del universo no es sensorial, no la podemos identificar con los sentidos físicos. Entonces, fíjense que hoy en día hay una tecnología que ha permitido a los científicos ya ver las ondas, las pueden ver. Miren, por ejemplo, este es una, ¿cómo es que le dicen a esto? Es como una especie de cañón de onda y ya las pudieron fotografiar. Esto es un haz de luz, ¿sí? Hay un centro importantísimo de acelerador de partículas. En varios países hay, pero el más importante de todos es este que se llama el CERN. El consejo, es el Consejo Europeo para la Research, para la Investigación Nuclear. En ese lugar, inclusive, esto que se ve aquí como en forma circular, este es como una red con estos tubos que son los que constituyen los aceleradores de partículas con unos imanes gigantescos. Y con esos es que ellos han logrado entender todo esto que les estoy contando hoy, cómo se mueven las partículas que aparecen, que desaparecen, que solamente el observador el que logra colapsarlas. Entonces, todo esto que se está observando hoy en día es lo que está permitiendo el desarrollo de tecnología y que tengamos en este momentico ya computadores cuánticos, porque esto se logró prácticamente del 2015 hacia acá y estamos apenas en el 2023. O sea, nosotros estamos viviendo una velocidad impresionante porque cada día la información que se va recibiendo va amplificando cantidades y ya no es como antes que cada 10 años uno prácticamente como que aprendía una cosita nueva, no. Hoy en día el conocimiento cada 3 días se duplica. Entonces, ¿se imaginan la velocidad en la que la tecnología está avanzando? Pero básicamente lo que sí es importante entender es que el cuerpo de luz, mejor dicho, que el cuerpo nuestro básicamente está sostenido es por un cuerpo de luz, ¿cierto? Y que cada ser viviente, cada uno de nosotros, este cuerpecito que nosotros conocemos, que tocamos, que sentimos, es pura energía coagulada, pero es solamente un aspecto de nuestro ser, porque fíjense que viene en 7 niveles. Entonces, esto es importante entenderlo porque ahora, por ejemplo, ya le pueden tomar la foto a la luz y prácticamente se le puede tomar la foto al átomo, ¿cierto? Y aquí en la parte central se le ve el núcleo y aquí se ve la nube de electrones rodeándolo. Pero esta es una foto de la vida real y este es un dibujo de lo que nos pintaron los científicos en el pasado. Pero aquí estamos viendo esa energía de punto cero, la que les decía yo que estaba a menos 278 grados centígrados. Esa energía, ahí todavía no hay partículas, es solo fuerza, es solo energía, sin átomos, sin partículas y sin nada. Entonces, la energía empieza a bajar frecuencia y cuando empieza a bajar frecuencia, entonces es que aparecen estos granulitos, son como una especie de nudillos y esos nudillos van dando origen como a esta cuadrícula. Entonces va bajando la frecuencia y ya de 1 por 10 a la menos 21 baja a 1 por 10 a la menos 18 y va generando lo que se conoce como los rayos gamma. Y aquí en este punto de los rayos gamma es donde ocurre el hallazgo científico del siglo XXI, en el 2015, en 2012, cuando descubrieron el bosón de Higgs. O sea, para que se pueda desarrollar el resto del proceso creativo del universo, tiene que existir el bosón de Higgs. Y ese bosón de Higgs está en frecuencia de rayos gamma y ahí apenas van a empezar a aparecer partículas. Ahí apenas van a empezar a aparecer. Entonces, la primera partícula, y por eso le dicen que habían encontrado la molécula de Dios o en la partícula divina, porque es allí donde empieza, en una dimensión
que es ya a nivel 9 en la escala dimensional, ¿sí? Por eso nosotros decimos que en física cuántica hasta la fecha se entiende la realidad en 10 dimensiones y nosotros apenas estábamos hablando de la tercera y eso era lo que conocíamos como nuestra realidad. Y fíjense cómo nos va cambiando la manera de entender la realidad, ya deja de ser lineal y nos empieza a mostrar que nuestra realidad es interdimensional y que apenas ahora lo estamos entendiendo. Ahora, después esa energía les fuimos mostrando que va bajando la frecuencia, entonces ya me va mostrando la frecuencia de los rayos X, donde empiezan a aparecer el neutrón los neutrones y los protones, ¿sí? Y sigue bajando la frecuencia, entonces ya llegamos a la luz ultravioleta, en donde ya se ve claramente el núcleo bien formado, y entonces empieza a aparecer ya la nube de electrones, que es donde empieza a desarrollarse lo que se conoce como el cuerpo azul, ¿sí? Y entonces aquí este campo de energía ultravioleta es la imagen ideal, o sea, ese es la plantilla en donde está el cuerpo humano perfecto, pero por eso es que cuando una persona ha estado enferma o está enferma, lo que necesita es moverse a poner otra vez su cuerpo en la plantilla original para poder que se renueve toda la información que por A o B o C motivos nosotros le metimos a nuestro cuerpo a través de nuestros pensamientos, alteramos el ADN y entonces desarrollamos enfermedades. Pero esta es la imagen ideal del cuerpo físico, no está sin polaridad y esto es lo que les digo que se conoce como el cuerpo azul, ¿sí? Entonces, aparte, o sea, ese cuerpo azul todavía no tiene forma, es un potencial energético todavía, pero vuelve y baja la frecuencia a la frecuencia infrarroja, y la frecuencia infrarroja es la frecuencia de lo que se conoce como el negativo, ¿cierto? O sea, si el cuerpo azul es positivo, tiene que haber un negativo para poder que se vaya consolidando el cuerpo físico que conocemos. Entonces, este campo de energía del infrarrojo es como el negativo del cuerpo físico, ¿sí? Como las fotos de antes. ¿Se acuerdan que uno tenía un negativo de la foto antes de que saliera la foto completa, a todo color? Salía una foto en negativo. Pues el negativo del cuerpo físico es el cuerpo infrarrojo. Y ya finalmente, entonces ya llegamos al cuerpo material, que es el cuerpo hertziano, en donde la neocorteza es la que está dirigiendo pues el funcionamiento ya del cuerpo físico. Entonces, fíjense este proceso para que comprendamos finalmente que si yo quiero sanar el cuerpo físico, tengo que entender por dónde es que tengo que manejar mi pensamiento, mi sentimiento y entender que todo lo que yo le metí a mi mente, a través de la información ancestral, lo que me enseñaban mis padres, los problemas que he tenido, las carencias, los gritos, los maltratos, las violaciones y todas esas cosas que me generaron un estado de creencia de realidad en donde me siento infeliz, me siento víctima, eso me está dañando la información de mi ADN. Y en la medida que yo esté quedado en el pasado, entonces mi cuerpo de energía está alterado porque mis pensamientos están llevando a su autodestrucción. Entonces, por eso, si en este instante alguna persona está enferma y me está observando o está mirando esta charla, pues se va a dar cuenta por dónde es que les estoy llevando para que entiendan cómo empieza un proceso de sanación. Que no es, o sea, el milagro como tal realmente no existe. Lo que no sabíamos era cómo funciona el proceso. Y nadie hace realmente milagros. Lo que pasa es que entendimos el mecanismo como se puede producir una sanación espontánea. Y es así, ¿sí? Entonces, nada de lo que existe en esta dimensión no existiría
si no existe primero como cuerpo de luz. Y eso es una ley de la física cuántica hoy en día, ¿sí? Entonces, el siguiente paso que seguiría Margarita es cómo hacer para que mi mente, mi pensamiento, mi sentimiento afecte al ADN. Si quieres, por tiempo podemos dejar aquí y continuar en la segunda parte. Pero hasta este punto yo sé que deben tener en su cabeza miles de interrogantes porque yo salí medio interrogada las primeras veces que escuché estos temas, ¿cierto? Pero es la manera como ahora ya podemos entender y fíjense cómo le va cambiando a uno la manera de entender quién realmente soy, ¿sí? Nosotros creíamos que era la hija de mi papá y mi mamá que pum, un día se amaron y taque, aquí aparecí. No, nada es casual. La existencia aquí en la Tierra es una elección que hicimos desde ese aspecto de nuestra realidad que es donde está en rayos gamma lo que llamamos el espíritu, que es el que desarrolla todo el proyecto para poder ir generando ese cuerpo físico que necesitamos para estar experimentando esta vida aquí en la Tierra. Entonces, vamos entendiendo mucho más la trascendencia, la importancia, la oportunidad maravillosa que tenemos de estar acá y cómo hemos estado perdiendo el tiempo haciendo muchas cosas que nos han hecho y no repetir y repetir y aguantar y vivir una vida mediocre. Cuando realmente entendiendo todo esto nos podemos dimensionar a una vida extraordinaria. Pero hemos estado pegados del victimismo y de tengo que, y es que qué van a opinar los demás, y entonces vivo en función de una cantidad de creencias y de cosas que me afectan mi conducta y me van haciendo sentir enferma y me van poniendo mal y me están haciendo perder mi paz y me están generando un nivel de estrés altísimo. Entonces, ahí, partiendo de esto que acabamos de ver, podemos hacer la segunda parte explicando entonces, ya sabiendo esto, Sí. qué es lo que tenemos que hacer. Así es, doctora, una segunda parte, y bueno, a lo mejor sería como una remembranza de lo que acaba de comentarnos. Sabemos que una hora no es suficiente, pero por los nuevos cambios de corporativo debemos ya respetar el horario porque esta es una sala que también la utilizan para otras conferencias. Entonces, pues bueno, familia Numi, estoy viendo el calendario y bueno, en la próxima sesión no está muy lejos, así que No. bueno, haremos la segunda parte. Así que, doctora, ha sido excepcional este tema. La verdad es que es un tema bastante extenso, pero muy, muy interesante. No, pues imagínate, en la física Entonces, cuántica una hora no nos alcanzaría para sí. terminar con todo esto y además para darles oportunidad que ustedes participen. Como ya estamos en tiempo, ¿les parece si dejamos las preguntas? Lo bueno es que fueron anotando, fueron además copiando toda esa información de alguna forma para que ustedes en la próxima sesión, en la segunda parte, puedan comentar con la doctora. ¿Les parece? Y dejamos por lo menos unos minutos antes, doctora, para que puedan formular sus preguntas. Hay ¿Okay? manitos levantadas. Sí, pero ya estamos en tiempo, ya no podemos en esta ocasión. Una disculpa, no es cosa mía, de verdad, es cosa también ya de los nuevos cambios que habrá. Así que muchísimas gracias, familia Numi. Recuerden que el día de mañana estaremos transmitiendo. Esperen los avisos para que les comentemos quién va a estar. Están programados el doctor Raúl Curiel y la doctora Romina Malano, pero como ya estaremos en el evento, pues bueno, esperen los avisos para ver si estarán ellos o alguien más los va a cubrir. Así que bueno, no se pierdan el Zoom de mañana. Recuerden que estaremos también transmitiendo. Los días van a seguir igual para que ustedes tengan toda la transmisión del evento que tendremos en Monterrey. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a cada uno de ustedes.